Desde este instante, tú ya no eres Pedro Infante. Esas fueron las últimas palabras que escuchó antes de que le arrancaran la pulsera de oro y se la colocaran a otro hombre. Un hombre de constitución parecida, un hombre que ascendió al avión en su lugar, un hombre que falleció 5 minutos después cuando esa aeronave se precipitó contra el patio de una vivienda en Mérida. Un hombre cuyo cadáver quedó tan carbonizado que no era posible reconocer ni el rostro, ni las manos, ni nada que permitiera identificarlo. Lo único que permaneció intacto fue una placa de platino en el cráneo y una pulsera de oro en la muñeca. La placa y la pulsera de Pedro Infante colocadas en otro cuerpo para que todos creyeran que el ídolo de México había muerto. Antes de que pienses que esto es falsedad, antes de que digas que son invenciones, escucha el relato completo, porque hay cosas que no tienen explicación. Y mientras México lloraba, mientras 100,000 personas colmaban las calles de la Ciudad de México para el entierro más multitudinario que el país había presenciado en décadas, mientras una admiradora en Venezuela se quitaba la vida con barbitúricos al conocer la noticia, mientras el mundo del espectáculo se vestía de luto, Pedro Infante, según su propio nieto, estaba siendo conducido a golpes hacia una prisión de la que no saldría en 26 años. Eso es lo que sostiene César Augusto Infante, el nieto de Pedro, en una entrevista que concedió hace poco. No es un rumor, no es la teoría de un fanático desquiciado, es el testimonio de un familiar directo, de alguien que dice tener pruebas, de alguien que mencionó nombres, fechas, lugares. Y lo más inquietante no es lo que dice. Lo más inquietante es que existen evidencias que lo respaldan, evidencias que nadie quiso indagar, preguntas que nadie quiso responder, misterios que conviene mantener sepultados. Hoy vas a conocer 4 cosas que transforman por completo lo que creías saber sobre la muerte de Pedro Infante. 4 revelaciones que nadie te había contado de esta manera. 4 verdades que muchos preferirían que continuaran enterradas junto con el féretro que sellaron sin que nadie pudiera ver lo que contenía. Primero, ¿quién era el hombre que le obsequió avionetas y Cadillacs? ¿Y qué ocultaba en la carga de esos aviones sin que Pedro lo supiera? Un hombre del que nadie sabe de dónde procedía ni cómo acumuló su fortuna. Un hombre que cobró $50 millones el mismo día que Pedro murió. Segundo, ¿qué halló la esposa de Pedro cuando llegó al hospital horas después del accidente? ¿Y por qué lo que vio la persiguió hasta el último día de su vida? Una imagen que jamás pudo borrar. Una pregunta que nadie le respondió en 66 años. Tercero, la conexión entre Pedro Infante, Miss Universo 1953, el hijo del presidente de México, un embarazo que alguien obligó a interrumpir y una familia que tenía el poder para hacer desaparecer a quien quisiera, el escándalo que nunca se publicó, la humillación que nunca se perdonó. Y cuarto, ¿quién era Antonio Pedro? El hombre idéntico a Pedro Infante, que apareció exactamente 26 años después interpretando sus canciones con la misma voz. ¿Y por qué jamás, ni una sola vez en décadas, negó ser él cuando le preguntaban directamente con cámaras grabando? Te avisaré cuando llegue cada una. No te las pierdas porque cada una es más impactante que la anterior, pero primero necesitas entender algo. La muerte de Pedro Infante no fue un accidente. Fue el desenlace de una persecución que llevaba años en marcha y el cazador tenía nombre: Antonio Matou. Nadie sabe con exactitud de dónde vino Matou. Nadie sabe cómo construyó su fortuna. Nadie sabe cuáles eran sus verdaderas conexiones. Lo que sí se sabe es que en 1950 este hombre irrumpió en la vida de Pedro Infante con una propuesta que parecía demasiado generosa para ser real. Pedro se encontraba en un lote de autos en la Ciudad de México. Quería un Cadillac, el automóvil más lujoso de la época, pero aunque era el actor más célebre del país, no contaba con suficiente dinero para adquirirlo. Matou se le aproximó. Le dijo que le entregaba el Cadillac sin costo, a cambio de una sola cosa, que lo dejara ser su representante. Pedro aceptó. No sabía que acababa de firmar su condena. Desde ese momento, Matou tomó el control de todo. Los contratos de Pedro pasaban por Matou. Las propiedades de Pedro pasaban por Matou. El dinero de Pedro pasaba por Matou. Cada peso que entraba y salía de la vida del ídolo de México tenía que pasar antes por las manos de ese hombre del que nadie sabía nada. Y Matou comenzó a obsequiarle cosas, no solo el Cadillac,
avionetas, simuladores de vuelo, ropa de las mejores marcas, alhajas, todo lo que Pedro deseaba aparecía como por encanto, pero los regalos llegaban acompañados de consejos. No hagas testamento, Pedro, eres joven, tienes toda la vida por delante. No pongas las propiedades a nombre de nadie. Es más sencillo si yo lo administro todo. Confía en mí, yo me ocupo. Pedro confiaba, no preguntaba de dónde brotaba tanto dinero. No indagaba por qué un desconocido estaba tan empeñado en colmarlo de regalos. No se cuestionaba nada y para qué iba a hacerlo. Matu siempre estaba presente, siempre sonriente, siempre con una solución, siempre con un obsequio nuevo. ¿Quieres una avioneta? Aquí tienes una avioneta. ¿Quieres aprender a volar? Aquí tienes un simulador de vuelo. ¿Quieres un rancho? Ya te lo conseguí. Pedro era el ídolo de México, pero en realidad era un títere y los hilos los manejaba un hombre del que nadie sabía nada. Lo que Pedro no comprendía era que cada regalo era un eslabón más de una cadena que se iba cerrando alrededor de su cuello. Cada avioneta que aceptaba lo ataba con más fuerza. Cada contrato que firmaba lo hundía más. Cada propiedad que Matu ponía a nombre de Pedro, en realidad quedaba inscrita a nombre de Matu y Pedro ni se percataba porque confiaba, porque estaba ocupado siendo estrella, porque no quería ver lo que ocurría frente a sus ojos, hasta que un día, casi por casualidad, abrió la carga de su avioneta y encontró algo que no debía encontrar. Aquí viene lo primero que te prometí. Según el testimonio del nieto de Pedro, cuando el ídolo de México revisó lo que transportaba su propia avioneta, descubrió que no era solo pescado lo que cargaba. Había armas, había joyas de contrabando, había drogas. Pedro Infante, sin saberlo, sin quererlo, había sido convertido en instrumento del narcotráfico. Piénsalo un instante. El hombre más reconocido de México, al que todos conocían, al que todos veneraban, sobrevolando el país en avionetas que le habían obsequiado. ¿Quién iba a sospechar de él? ¿Qué agente iba a atreverse a detener el avión del ídolo de México para revisar la carga? ¿Qué aduanero iba a abrir las cajas de pescado que transportaba Pedro Infante? Nadie. Era la cobertura perfecta. La fama de Pedro era el escudo que protegía el contrabando y él no tenía la menor idea. Volaba dichoso, convencido de que transportaba pescado para sus negocios, convencido de que las avionetas eran regalos de admiradores generosos, convencido de que Matu era su amigo, hasta que abrió una caja que no debía abrir y vio lo que no debía ver. Cuando Pedro descubrió la verdad, cuando comprendió para qué lo habían estado utilizando durante años, sintió que el mundo se le derrumbaba. Quiso salirse, fue a hablar con quienes controlaban la operación, fue a decirles que él no quería continuar, que era artista no criminal, que lo dejaran en paz. Y le dijeron algo que lo heló por dentro. Pedro, aquí nada más hay dos salidas, o muerte o cárcel. Esas fueron las palabras exactas según el testimonio de su nieto, muerte o cárcel. No existía una tercera opción. Si Pedro denunciaba, él también caía. Su nombre figuraba en todos los documentos. Él había firmado los papeles de las avionetas. Él había piloteado los aviones. Su rúbrica estaba en cada manifiesto de carga. Si lo investigaban, él terminaba en prisión. Y aunque pudiera demostrar que no sabía nada, su carrera quedaba destruida. ¿Quién le creería? ¿Quién vería sus películas sabiendo que transportaba drogas? Pero si permanecía callado, si seguía siendo cómplice, tendría que vivir con eso. Tendría que continuar piloteando esos aviones sabiendo lo que cargaban. Tendría que mirar a sus seguidores sabiendo que era parte de algo terrible y si intentaba escapar lo encontrarían. No eran personas que dejaban cabos sueltos. Eran personas que sabían dónde vivía Pedro, dónde trabajaba, dónde estaban sus 3 mujeres, dónde estaban sus hijos. Si huía, morían todos. Pedro Infante, el hombre que cantaba sobre libertad, el hombre que volaba para sentirse libre del peso de su vida complicada, estaba atrapado en una jaula sin escapatoria. Preso por el hombre que le había regalado un Cadillac. Preso por su propia fama, preso por firmas que había estampado sin leer. Pero el narcotráfico no era el único problema de Pedro. Había alguien más que deseaba verlo destruido. Alguien mucho más poderoso que el narcotráfico. Alguien que controlaba el gobierno. Si aún no te has suscrito a Detrás de la Fama, este es el momento. Lo que viene es aún más impactante.
Aquí viene lo segundo que te prometí. En 1953 llegó a México la mujer más hermosa del mundo. Se llamaba Christian Martel. Acababa de conquistar el título de Miss Universo. Tenía 21 años. Era francesa, alta, elegante, con una belleza que cortaba la respiración. Cuando ingresaba a un sitio, todo el mundo dejaba de hablar. Todo el mundo volteaba a mirarla. Los hombres se quedaban boquiabiertos. Las mujeres la observaban con una mezcla de envidia y fascinación. Era la mujer más hermosa del planeta, literalmente. Un jurado internacional la había proclamado así. Llegó a México a desarrollar una carrera como actriz. El cine mexicano atravesaba su época dorada y querían a Miss Universo en sus pantallas. Pero Christian no llegaba sola, llegaba comprometida. Y su prometido no era un hombre cualquiera, era Miguel Alemán Velasco, el hijo del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés. Para que comprendas lo que eso significaba en el México de los años 50, necesitas entender quiénes eran los Alemán. Miguel Alemán Valdés había sido presidente de México de 1946 a 1952. Fue uno de los presidentes más influyentes de la historia del país. Controló todo, la política, los negocios, los medios, todo pasaba por él. Y cuando abandonó la presidencia, su poder no se desvaneció. Los expresidentes en México continúan siendo intocables, conservan influencia, mantienen conexiones, pueden destruir a quien se les ponga enfrente. Su hijo Miguel Alemán Velasco era el heredero de ese poder, el príncipe de México, el hombre destinado a perpetuar la dinastía política más importante de la época. Y ese hombre estaba comprometido con Miss Universo. Era la unión del siglo, la mujer más bella del mundo con el heredero del poder mexicano. Los periódicos hablaban del matrimonio como si fuera la coronación de una reina. Todo estaba organizado. Las invitaciones ya estaban listas. Los preparativos ya estaban en marcha. México entero aguardaba la boda y entonces Christian Martel conoció a Pedro Infante. Según el nieto de Pedro, el primer encuentro fue en una reunión de personalidades distinguidas en un centro cultural llamado San Ángel. Christian estaba ahí con su prometido. Pedro estaba ahí siendo el ídolo que era. Cuando se vieron, según el testimonio, algo ocurrió. Pedro quedó impresionado con ella y ella quedó impresionada con él. Comenzaron a verse a escondidas, un romance clandestino entre el ídolo del pueblo y la mujer más hermosa del planeta. Un romance que nadie podía conocer porque ella estaba comprometida con el hijo del expresidente de México. Se encontraban en lugares discretos. Se comunicaban por medio de intermediarios. Tomaban precauciones que hoy parecerían de película de espionaje. Pero el amor cuando es genuino deja rastros. Y Christian quedó embarazada, no de su prometido, sino de Pedro Infante. Imagina por un instante lo que eso significaba. La mujer más hermosa del mundo, la prometida del hijo del expresidente, la futura esposa del heredero del poder político mexicano, embarazada del cantante del pueblo. Si eso trascendía, era el escándalo del siglo, la humillación más grande que podía padecer la familia alemán, el heredero del expresidente públicamente engañado por un cantante. No podían permitirlo. Lo que sucedió después es algo que Christian Martel nunca ha confirmado públicamente. Hay cosas que las mujeres de esa generación no expresan en voz alta. No importa cuántos años transcurran, pero múltiples fuentes coinciden en lo mismo. La obligaron a abortar. La familia alemán no podía tolerar ese escándalo. No podían consentir que Miss Universo tuviera un hijo de Pedro Infante. No podían permitir que el cantante humillara al heredero del expresidente. El aborto tuvo lugar. Christian se casó con Miguel Alemán Velasco tal como estaba planeado y nunca abordó el tema públicamente. Hasta hace poco, cuando un periodista le preguntó sobre Pedro Infante, sobre los rumores que durante décadas habían circulado sin confirmarse, ella contestó con una frase que lo dice todo sin decir nada. Hay cosas que no se pueden decir, pero tampoco se pueden olvidar. No lo desmintió. No dijo, eso es mentira. No dijo, entre nosotros jamás ocurrió nada. Solo manifestó que había cosas que no se podían decir, pero que tampoco se podían olvidar. Y alguien dentro del círculo del poder no olvidó. Alguien recordaba perfectamente que Pedro Infante había tocado lo que no debía tocar,
que había cruzado una línea que no se podía cruzar, que había humillado, aunque fuera en secreto, a una de las familias más poderosas de México. Los alemán no eran gente que perdonaba, los alemán eran gente que esperaba y cuando llegaba el momento actuaba. Tenían el poder para hacer cosas que la gente común no puede ni concebir. Tenían conexiones en todos los niveles del gobierno. Tenían influencia en la policía, en el ejército, en los tribunales. Si querían eliminar a alguien, podían hacerlo. Y Pedro Infante los había humillado. Ahora Pedro tenía dos enemigos mortales: el narcotráfico, que lo tenía atrapado, y una familia política que ansiaba venganza por el asunto de Miss Universo. Pero faltaba un tercero. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo. Pedro Infante fue declarado bígamo, casado con dos mujeres simultáneamente. La historia completa de sus tres mujeres ya la conoces si seguiste el vídeo anterior, pero lo que importa aquí es lo que ese veredicto representaba para Pedro. La corte lo declaró culpable de bigamia. Había falsificado la firma de su primera esposa, María Luisa León, para divorciarse sin su consentimiento. Había utilizado esos documentos fraudulentos para casarse con Irma Dorantes en Mérida. Todo era ilegal. Todo constituía un delito y ahora la Suprema Corte lo había confirmado públicamente. El ídolo de México era un criminal, no un asesino, no un ladrón, pero sí un falsificador y un bígamo. La bigamia en México se penaba con hasta 5 años de reclusión. 5 años. Pedro Infante, el hombre más reconocido del país, el que llenaba cines y estadios, el que hacía llorar a millones con sus canciones, podía terminar detrás de las rejas. Y aunque pagara una sanción económica en lugar de ingresar a prisión, su imagen quedaba destruida. Ya no era solo el ídolo, era el hombre que había engañado a 2 mujeres, el que había falsificado documentos, el que había mentido ante la ley. Los periódicos divulgaron la noticia. Todo México se enteró. Las mismas fans que lo veneraban ahora leían que su ídolo era un mentiroso. Pedro Infante estaba acorralado. Por un lado, el narcotráfico que lo tenía atrapado. Por otro lado, la familia alemán que clamaba venganza por lo de Miss Universo. Y ahora la justicia mexicana que lo perseguía por bigamia. 3 frentes, 3 enemigos y ninguna salida. 6 días. Eso fue lo que transcurrió entre el fallo de la corte y la muerte de Pedro. 6 días exactos. ¿Coincidencia? ¿O alguien decidió que era el momento perfecto para actuar? El 15 de abril de 1957, Pedro Infante abordó un avión carguero en el aeropuerto de Mérida. Oficialmente el avión transportaba pescado fresco con destino a la Ciudad de México. Eso era lo que señalaban los documentos. Eso era lo que estaba registrado en el manifiesto de carga. Pero días después del accidente, cuando el duelo empezaba a calmarse y los periodistas empezaban a formular preguntas incómodas, los diarios Zócalo y Cine Mundial publicaron algo que sacudió al país. Hablaron de irregularidades en el accidente. Hablaron de telas y casimires extranjeros que no figuraban en ningún documento. Hablaron de contrabando. No era solo pescado lo que transportaba ese avión. Los vecinos de la zona del siniestro, la gente común que llegó primero al sitio donde se desplomó la aeronave, encontraron esos materiales entre los escombros. Telas finas que no debían estar ahí, casimires importados que no estaban declarados, mercancía que no aparecía en ningún manifiesto de carga, mercancía de contrabando. ¿Qué hacía eso en el avión de Pedro Infante? ¿Quién lo había colocado ahí? ¿Era parte de lo que el narcotráfico transportaba usando su fama como pantalla? Aeronáutica Civil investigó, o al menos eso fue lo que declararon, y emitieron un comunicado que no convenció a nadie que lo leyera con detenimiento. Exoneraron a Pedro argumentando que desconocía la carga de su propio avión. Desconocía la carga, era su aeronave. Él era el piloto, ¿cómo no iba a saber lo que transportaba? Pero lo más extraño no fue esa declaración absurda. Lo más extraño fue lo que no investigaron. Nunca indagaron quién había colocado esas telas de contrabando. Nunca investigaron si había algo más allá de las telas. Nunca rastrearon la conexión con el narcotráfico que el nieto mencionaría décadas después. Nunca investigaron nada de verdad. Cerraron el expediente,
Archivaron los documentos y todo el mundo continuó adelante como si no hubiera ocurrido nada. ¿Por qué? ¿A quién protegían? Que no querían que saliera a la luz. El avión despegó a las 7:30 de la mañana. Era un día despejado, sin nubes, sin viento fuerte, condiciones ideales para volar. Pedro había volado cientos de veces. Conocía el cielo como conocía su propia voz. Había sobrevivido a 2 accidentes de aviación antes de este. En uno le habían instalado una placa de platino en el cráneo. Los médicos le indicaron que cuidara su cabeza de por vida, pero Pedro nunca dejó de volar. Lo llamaban el inmortal porque había burlado a la muerte 2 veces. No imaginaban que la tercera vez sería distinta. 5 minutos después del despegue, el avión no logró ganar altitud. Los testigos que lo observaron desde abajo relataron después lo que vieron. La aeronave se tambaleaba. El motor sonaba mal. Algo no marchaba bien. El piloto Víctor Manuel Vidal Loreto intentó controlar la aeronave. Intentó ganar altura. Intentó todo lo que sabía hacer. No pudo. El avión cayó en espiral. Se precipitó en el patio de una casa en las afueras de Mérida. El impacto fue devastador. Pedro murió. También falleció el copiloto Víctor Manuel Vidal Loreto. También murió el mecánico Marciano Bautista. 3 personas en el avión, 3 muertos, pero no fueron los únicos. En esa vivienda residía Ruth Rosell Chan con su familia. Esa mañana Ruth se encontraba en el patio. Hacía lo que realizaba cada mañana. Tendía ropa mientras su hijo pequeño jugaba cerca de ella. Era un día normal hasta que el cielo se les vino encima. La aeronave aterrizó exactamente donde ellos estaban. Una madre y su hijo aplastados por un avión que no debía caer. 2 inocentes que no tenían ninguna relación con Pedro Infante, con el narcotráfico, con Miss Universo, con nada de esta historia. Solo estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Murieron sin saber por qué. El cuerpo de Pedro quedó carbonizado más allá de todo reconocimiento. El fuego lo consumió todo. No había rostro. No había manos que pudieran utilizarse para huellas dactilares, no había nada que permitiera identificarlo visualmente. El cuerpo que extrajeron de esos restos no tenía rasgos humanos reconocibles. Era una masa de carne quemada y huesos carbonizados. Solo 2 elementos sobrevivieron al fuego. Una placa de platino que le habían colocado en el cráneo tras el accidente de 1949 y una pulsera de oro que Pedro siempre portaba en la muñeca derecha. Eso fue todo. Una placa y una pulsera. Eso fue lo que utilizaron para declarar: sí, este cuerpo es Pedro Infante. Pero piénsalo un momento. Una placa de platino se puede extraer de un cráneo y colocar en otro. Una pulsera de oro se puede quitar de una muñeca y colocar en otra. Si alguien quería simular la muerte de Pedro Infante, lo único que necesitaba era conseguir esos 2 objetos y ponérselos a otro hombre. A un hombre de constitución parecida, a un hombre que nadie iba a examinar de cerca porque el cuerpo era irreconocible, a un hombre que subió al avión mientras Pedro era conducido a otro lugar. Pero, ¿de quién era realmente ese cuerpo? Esa pregunta nunca se respondió porque nadie la formuló, porque todos aceptaron que era Pedro, porque nadie investigó. Suscríbete a Detrás de la Fama para no perderte ninguna de estas historias. Aquí viene lo tercero que te prometí. La esposa de Pedro, Irma Dorantes, estaba en la Ciudad de México cuando recibió la noticia. Había preparado un estofado de conejo, el platillo favorito de Pedro. La casa olía a comida casera. Había puesto la mesa, lo estaba guardando para comer juntos. Llamó a la empresa que administraba los vuelos de Pedro para saber a qué hora llegaba. La voz al otro lado de la línea le dijo algo que la destrozó. El avión había sufrido un accidente. Irma no recuerda bien qué ocurrió después. Todo fue un torbellino de lágrimas y llamadas y gente hablando a su alrededor. Tomó el primer vuelo disponible a Mérida. Durante todo el trayecto, rezó. Rezó para que fuera un error. Rezó para que Pedro estuviera vivo. Rezó para que cuando llegara al hospital lo encontrara sonriendo, diciéndole que había sido un susto, pero que estaba bien. Cuando llegó al hospital donde habían trasladado los restos, encontró algo que la marcó para siempre, algo que relató una y otra vez durante los siguientes 66 años de su vida, algo que nunca pudo explicar.
Había hombres con caretas, caretas de soldador, de esas que usan quienes trabajan con metal fundido. Estaban soldando una caja de lámina. Irma lo describió así, con sus propias palabras, en múltiples entrevistas a lo largo de más de 5 décadas. En el hospital había hombres con caretas soldando una caja de lámina, porque sellaban el ataúd antes de que llegara la familia. El accidente había ocurrido esa mañana. Irma llegó horas después, porque ya estaban cerrando la caja, que había dentro que no querían que nadie viera. ¿Por qué tanta prisa en sellarlo todo antes de que alguien pudiera observar? ¿Por qué no le permitieron ver el cuerpo? Era su esposa. Aunque el matrimonio había sido anulado días antes, ella seguía siendo la mujer que compartía su vida con él, la madre de su hija, la persona más cercana a Pedro en sus últimos años. Y no la dejaron ver, no la dejaron despedirse, no la dejaron confirmar con sus propios ojos que ese cuerpo era Pedro. Irma formuló esas preguntas, las hizo en el hospital ese día, las hizo los días siguientes, las hizo durante años, las hizo en entrevistas, las hizo hasta el último día de su vida. Nadie le respondió jamás. El ataúd quedó sellado para siempre y lo que había dentro, lo que esos hombres estaban tan urgidos por ocultar, nunca se supo. Irma Dorantes murió en 2023. Vivió 66 años con esa imagen grabada en la mente. 66 años viendo a esos hombres con caretas, 66 años preguntándose qué había dentro de esa caja de lámina. Murió sin saberlo, murió sin respuestas, murió sin poder despedirse del hombre que amó. Pero mientras ella buscaba respuestas que nunca llegaron, otros ya actuaban con una velocidad que eriza la piel. Antonio Matu, el hombre del Cadillac, el que había dominado la vida de Pedro durante 7 años, se movilizó antes de que el cuerpo llegara a la Ciudad de México. Antes de que terminara el día del accidente, Matu ya estaba cobrando. Cobró el seguro de vida de Pedro. Se quedó con las ganancias de la última gira por Latinoamérica. Registró propiedades a su nombre de manera definitiva. ¿Cómo sabía tan pronto que Pedro había muerto? ¿Cómo tenía todos los documentos listos para cobrar? ¿Cómo pudo actuar tan rápidamente si no estaba preparado? La velocidad de Matu solo puede explicarse de 2 formas. O tuvo la suerte más extraordinaria del mundo y justo tenía todo listo para cobrar en caso de que Pedro falleciera, o sabía de antemano que Pedro iba a morir. Todo lo que Pedro había acumulado en 2 décadas de trabajo, las películas, los discos, las giras, los conciertos, los contratos publicitarios, todo eso desapareció en cuestión de horas. $50 millones. La fortuna del ídolo de México esfumada. Pero Matu no fue el único buitre que llegó a alimentarse del cadáver de Pedro. La familia de Pedro también actuó velozmente, demasiado velozmente. Los hermanos y sobrinos de Pedro llegaron a Ciudad Infante, la mansión que él había edificado en sus mejores años. Era una propiedad imponente. Tenía un cine privado donde Pedro veía películas con su familia. Tenía una bolera profesional donde organizaba torneos con sus allegados. Tenía un gimnasio completamente equipado. Tenía jardines extensos. Tenía todo lo que un hombre de su fama y su fortuna podía ambicionar. Era el sueño de Pedro materializado, la prueba de que un muchacho pobre de Sinaloa podía llegar a tener todo. La familia llegó antes de que el cuerpo de Pedro llegara a la Ciudad de México. Algunos afirman que llegaron antes de que se confirmara oficialmente la muerte, como si ya supieran, como si estuvieran aguardando la noticia. Y cuando llegaron saquearon. No existe otra palabra para describirlo. Sacaron muebles, descolgaron cuadros de las paredes, vaciaron los armarios de ropa, extrajeron alhajas de las cajas fuertes, se llevaron vajillas, electrodomésticos, todo lo que pudieron cargar en camionetas que alguien había conseguido con inusitada rapidez, horas después del accidente, con Pedro todavía en Mérida, con el cuerpo todavía caliente. Su propia familia ya se repartía sus pertenencias como si fueran herencia legítima. No esperaron el funeral, no esperaron el velorio, no esperaron testamento, no esperaron nada, simplemente tomaron. ¿Qué clase de familia actúa así? ¿Qué clase de duelo es ese? ¿O es que ellos también sabían algo que los demás ignoraban? Las mujeres de Pedro se quedaron sin nada. Irma Dorantes y su hija fueron desalojadas de la casa donde vivían con Pedro.
El matrimonio había sido anulado 6 días antes. Legalmente ella no era nadie. Cuando quiso reclamar algo, Matu intentó arrebatarle hasta la casa, una vivienda que ni siquiera estaba terminada de pagar, porque Pedro nunca dejaba nada resuelto. Irma tuvo que desembolsar de su propio bolsillo para conservar el lugar donde había sido feliz. María Luisa León, la esposa legal, recibió la mitad de los bienes que quedaban por disposición legal, pero para cuando la justicia intervino, ya no quedaba casi nada. Matu y la familia ya se habían apropiado de todo. Quedaban migajas, $50 millones reducidos a migajas. Y los hijos de Pedro, los que él había reconocido, los que portaban su apellido, no recibieron prácticamente nada. El hombre que llenaba estadios, que vendía millones de discos, que era el ídolo de todo un país, murió sin dejarles nada a quienes más amaba, porque confió en el hombre equivocado, porque jamás redactó un testamento, porque firmó documentos sin leerlos, porque creyó que tenía toda la vida por delante. El funeral fue el 17 de abril de 1957. Fue el entierro más concurrido que México había presenciado en décadas. Más de 100,000 personas colmaron las calles de la Ciudad de México, desde el hospital donde velaron el cuerpo hasta el Panteón Jardín donde lo sepultaron. Las calles estaban repletas. La gente se encaramaba en los postes de luz para ver pasar el cortejo. Se colgaban de los balcones, llenaban las azoteas de los edificios. Era como si todo México hubiera decidido salir a despedir a Pedro al mismo tiempo. Hombres adultos lloraban sin pudor en las calles. Mujeres que jamás lo habían conocido en persona gritaban su nombre como si hubieran perdido a un hijo. Niños que habían crecido escuchando sus canciones no comprendían por qué todos estaban tan afligidos. Los comercios cerraron, las fábricas pararon, México se detuvo para llorar. Arturo de Córdoba, el actor más respetado de la época, pronunció algo en el funeral que sintetizaba lo que sentía todo un país. Pocas veces la muerte de un hombre ha sido llorada por tantos. La madre de Pedro, doña Cuquita, tuvo que ser sostenida por varios familiares. No podía caminar sola, no podía hablar, solo podía gritar. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Ese grito resonó a lo largo de todo el cortejo. El Diario Nacional publicó una primera plana que lo decía todo. Parece que el corazón de los mexicanos hubiera dejado de latir. El féretro iba cerrado, sellado. Nadie pudo ver el cuerpo. Nadie pudo despedirse de verdad. Solo pudieron llorar frente a una caja que les dijeron que contenía a Pedro Infante. Pero, ¿qué había realmente dentro? La misma interrogante que atormentaba a Irma, la misma pregunta que nadie quiso contestar. Y mientras México enterraba a su ídolo, en Venezuela, a miles de kilómetros de distancia, una joven de 19 años llamada Josefina Baica escuchaba la radio en su hogar. Cuando el locutor confirmó que Pedro Infante había fallecido en un accidente de aviación, Josefina se puso de pie, fue a su habitación, cerró la puerta, tomó un frasco de barbitúricos y se los tomó todos. Cuando la encontraron, ya era tarde. Murió. Una admiradora que jamás había conocido a Pedro Infante en persona, que solo lo conocía por sus películas, que se había enamorado de él a través de una pantalla de cine. Prefirió morir antes que vivir en un mundo donde Pedro ya no existiera. No fue la única. Se reportaron otros suicidios en México y Latinoamérica en los días siguientes. La prensa de la época habló de una ola de dolor que cruzó fronteras. Así de grande era Pedro Infante. Así de profundo era el amor que millones le profesaban. Y todo eso concluyó en 5 minutos sobre Mérida, cuando un avión que no debía caer se desplomó. O al menos eso es lo que todos creyeron durante 26 años. Pero había alguien que no lloraba porque conocía la verdad. O al menos eso es lo que afirma el nieto de Pedro. Aquí viene lo cuarto y último que te prometí. En 1983, exactamente 26 años después de la muerte de Pedro Infante, algo singular comenzó a ocurrir. Aparecieron rumores, primero en Chihuahua, en el norte de México, luego en otros estados, después en todo el país. Había un hombre, un cantante que actuaba en cantinas, en fiestas privadas, en pequeños eventos donde lo contrataran. Se hacía llamar Antonio Pedro. Al principio nadie le prestó mucha atención. México estaba lleno de imitadores de Pedro Infante.
Cualquier cantante con bigote y voz decente se subía a un escenario a entonar Amorcito Corazón para ganarse unos pesos. Pero Antonio Pedro era diferente. Interpretaba canciones de Pedro Infante con la misma voz, no parecida, la misma, las mismas inflexiones, los mismos matices, la misma forma de sostener las notas, la misma emoción que hacía llorar a la gente 26 años atrás. Pero eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador era su rostro. Antonio Pedro era físicamente idéntico a Pedro Infante, no similar, no parecido, idéntico. La misma estructura facial, el mismo porte al caminar, la misma forma de mirar a la cámara, la misma manera de mover las manos al cantar, la misma sonrisa, los mismos ojos. Era como si Pedro Infante hubiera envejecido 26 años y hubiera regresado de donde fuera que estuviera. Cuando Detrás de la Fama difundió un reportaje sobre él, todo México quedó paralizado. Las imágenes mostraban a un hombre que podría haber sido Pedro Infante, no un doble, no un imitador, el propio hombre. Los periodistas le preguntaron directamente, múltiples veces en cámara, con las luces encendidas, mirándolo a los ojos. «Usted es Pedro Infante». Él jamás lo negó. Nunca dijo, «No, no soy él». Nunca dijo, «Eso es ridículo. Pedro Infante murió hace décadas». Nunca dijo, «Soy solo un imitador que se le parece mucho». Nunca aclaró quién era en realidad. Solo sonreía cuando le preguntaban. Solo miraba a la cámara con esos ojos que parecían los de Pedro. Solo entonaba otra canción. Solo dejaba que la gente creyera lo que quisiera creer. Porque un simple imitador no negaría ser Pedro Infante. ¿Qué obtenía con el misterio? Porque nunca, ni una sola vez, dijo claramente, «No soy él». 1983. El mismo año que falleció el expresidente Miguel Alemán Valdés. El padre de Miguel Alemán Velasco, el suegro de Miss Universo, el hombre cuya familia supuestamente quería destruir a Pedro Infante por el escándalo del embarazo. 26 años exactos después del accidente. El mismo año en que murió el hombre más poderoso de esa familia. Coincidencia o no, la fecha no pasa inadvertida. En 1990, Detrás de la Fama, con la misma rigurosidad de un medio serio y respetable, publicó un artículo que sacudió a quienes lo leyeron. El artículo sostenía que Pedro Infante continuaba vivo. Afirmaba que la política mexicana estaba implicada en su desaparición. Un medio serio y respetable señalando que el ídolo de México no había muerto en 1957. ¿Sabes cuántos medios mexicanos le dieron seguimiento a esa nota? Ninguno. Silencio absoluto, como si el artículo no existiera. El nieto de Pedro, César Augusto Infante, concedió entrevistas donde afirmó lo que parece imposible, pero lo declaró con nombres, con fechas, con detalles. No era un rumor vago, era una acusación directa. Dijo que Pedro Infante no murió el 15 de abril de 1957. Dijo que el accidente fue un montaje planificado, ejecutado por personas con poder suficiente para llevarlo a cabo. Dijo que el cuerpo carbonizado que sacaron de ese avión no era su abuelo, era otra persona, alguien de constitución similar, que colocaron ahí para que todos creyeran que Pedro había muerto. Dijo que la placa de platino y la pulsera de oro fueron retiradas de Pedro y puestas en ese otro hombre. Por eso pudieron identificar el cuerpo, porque portaba los únicos dos objetos que podían vincularlo con Pedro. Según César Augusto, esto es lo que ocurrió realmente en el aeropuerto de Mérida esa mañana. Cuando Pedro llegó al aeropuerto, lo estaban esperando. Hombres armados lo interceptaron antes de que pudiera abordar el avión. Le dijeron, «Desde este instante, tú ya no eres Pedro Infante». Le arrancaron la pulsera de oro de la muñeca. Se la colocaron a otro hombre, un hombre de constitución similar que habían llevado para ese propósito. Ese hombre subió al avión. Ese hombre murió cuando la aeronave se precipitó. Ese hombre es el que descansa en la tumba de Pedro Infante. Y Pedro, el verdadero Pedro, fue conducido a golpes a otro sitio. A él se lo llevaron a golpes, declaró el nieto en la entrevista. Estuvo recluido en Lecumberri, en las Islas Marías, en la Castañeda, Michoacán y en una prisión de Sonora. Lecumberri era la cárcel más célebre y temida de México.
Las Islas Marías era una colonia penal en medio del océano. La Castañeda era un hospital psiquiátrico donde confinaban a quienes el gobierno quería hacer desaparecer. Según el nieto, Pedro pasó por todas. 26 años encerrado, 26 años torturado, 26 años borrado del mundo mientras México seguía llorándolo. El público se lo creyó, dijo César Augusto. Mucha gente lloró, mucha gente se quitó la vida porque había muerto su ídolo Pedro Infante, pero no fue así. Esas fueron sus palabras. Y agregó algo más. Dijo que había figuras públicas que conocían la verdad. Armando Manzanero sabía que Pedro estaba vivo. Silvia Pinal sabía. Antonio Aguilar sabía. Tintán sabía. Cantinflas sabía. Los Tigres del Norte sabían. Según el nieto, muchos de los más grandes artistas de México estaban al tanto de que Pedro Infante no había perecido en ese accidente y todos guardaron silencio. Durante décadas todos mantuvieron el secreto. ¿Por qué callarían? ¿Por miedo, por amenazas o porque sabían que hablar significaba terminar como Pedro? Antonio Pedro murió en 2013 en Chihuahua. Según su identificación oficial, se llamaba José Antonio Hurtado Borjón y tenía 82 años. Si hubiera sido Pedro Infante, habría nacido en 1931. Pedro Infante nació en 1917. Las fechas no cuadran. Pero si alguien fue capaz de secuestrar al ídolo de México, de simular su muerte, de mantenerlo preso 26 años, de controlar la información durante décadas, también fue capaz de proporcionarle documentos con fechas falsas. Un acta de nacimiento apócrifa no es difícil de obtener para quien posee el poder de hacer desaparecer personas. Hay admiradores que hasta el día de hoy peregrinan a la tumba de Antonio Pedro en Chihuahua. No acuden a la tumba oficial de Pedro Infante en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Van a Chihuahua, van a rezar, van a cantar, van a llorar, convencidos de que ahí, en esa tumba modesta, reposa el verdadero Pedro Infante, el que no murió en 1957, el que fue secuestrado por el poder, el que sobrevivió 26 años de tormento, el que regresó cuando murió el hombre que lo mantenía cautivo, el que cantó una vez más antes de morir de verdad. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Nadie puede probarlo, pero nadie puede desmentirlo tampoco. Y la historia no culmina ahí porque la muerte siguió persiguiendo a la familia Infante durante décadas. En 2009, Pedro Infante Jr., el hijo que Pedro tuvo con Lupita Torrentera, murió. Tenía 59 años. Había transcurrido toda su existencia a la sombra de su padre. Había sido músico. Había intentado forjar una carrera, pero nunca pudo escapar del peso de ser el hijo de Pedro Infante. El reporte oficial indica que se suicidó con 12 puñaladas en el estómago. 12, no una, no dos, no tres. 12 puñaladas. Su hermana, Lupita Infante Torrentera, dijo algo en una entrevista que nadie ha podido refutar. Es ilógico que tú tengas el valor de hacerte una cosa así 12 veces. Tiene toda la razón. Piénsalo un instante. Una cuchillada duele. Duele más de lo que puedes concebir. El cuerpo entra en estado de shock, los músculos se contraen, el dolor es insoportable y alguien se va a propinar 12 puñaladas a sí mismo. 12 veces va a tomar el cuchillo, levantarlo y clavárselo en el estómago. Es imposible. Después de la primera, tal vez la segunda, el cuerpo ya no responde. El dolor es demasiado intenso. Las manos tiemblan, no hay fuerza. 12 puñaladas no es un suicidio. 12 puñaladas es un asesinato. Pero nadie investigó. Cerraron el caso como suicidio. Igual que cerraron el expediente del contrabando en el avión de Pedro. Igual que nunca investigaron por qué el ataúd estaba sellado antes de que llegara la familia. Igual que nunca indagaron quién se quedó con los $50 millones. Igual que nadie le dio seguimiento a la publicación de Detrás de la Fama. Igual que nadie explicó por qué Antonio Pedro jamás negó ser Pedro Infante. Demasiados casos cerrados, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiado silencio conveniente, como si alguien quisiera que todo esto permaneciera enterrado, como si alguien tuviera el poder para clausurar investigaciones, como si alguien pudiera controlar lo que se dice y lo que no se dice.
Lupita Torrentera, la mujer que le entregó su juventud a Pedro cuando tenía 14 años, que lo esperó 7 años para que se divorciara de María Luisa, que le dio 3 hijos, que nunca recibió lo que le prometieron. Murió en abril de 2025. Tenía 93 años. Murió en un asilo en Cuernavaca, sola, lejos de los reflectores, lejos de la fama, lejos del mundo del espectáculo que alguna vez la conoció como la madre de los hijos del ídolo de México. Murió sin haber recibido jamás lo que Pedro le prometió. Murió sin justicia, murió sin respuestas. Murió aguardando algo que nunca llegó. Y el legado de Pedro, sus películas, sus canciones, todo lo que creó a lo largo de su vida, todo lo que debería pertenecer al pueblo mexicano que lo amó tanto, terminó en manos de Carlos Slim, el hombre más acaudalado de México, el más rico de Latinoamérica, uno de los hombres más ricos del planeta. Adquirió los derechos perpetuos de las películas de Pedro Infante. Hoy, si deseas ver Nosotros los Pobres o Ustedes los Ricos o Pepe el Toro o cualquiera de las cintas que convirtieron a Pedro en leyenda, solo puedes hacerlo en Claro Video, la plataforma de Slim. El hijo del director Ismael Rodríguez, el hombre que filmó las películas más trascendentes de Pedro, lo resumió con una frase que duele cada vez que se lee. Santo que no es visto, no es adorado. Pedro Infante, el ídolo del pueblo, el hombre que pertenecía a todos los mexicanos, hoy pertenece a una corporación. Si quieres ver sus películas, tienes que pagar. Si quieres escuchar sus canciones completas, tienes que pagar. Si quieres recordarlo, tienes que pasar por la caja registradora de Carlos Slim. Hasta su memoria tiene dueño. El ídolo del pueblo terminó siendo propiedad privada y la pregunta permanece ahí, flotando sobre todo, la pregunta que nadie ha podido responder en casi 70 años. ¿Qué ocurrió realmente el 15 de abril de 1957? ¿Por qué una aeronave que despegó correctamente se desplomó 5 minutos después? ¿Quién saboteó el motor? ¿Quién introdujo el contrabando en la carga? ¿Por qué Aeronáutica Civil cerró el caso tan precipitadamente? ¿Por qué Matu cobró el seguro de vida antes de que el cuerpo llegara a México? ¿Cómo tenía todos los documentos listos y no sabía que Pedro iba a morir? ¿Por qué la familia llegó a saquear la mansión antes de que confirmaran el deceso? ¿Cómo lo supieron tan rápido? ¿Por qué sellaron el ataúd antes de que llegara Irma? ¿Qué había dentro de esa caja de lámina que no querían que nadie viera? ¿De quién era realmente ese cuerpo carbonizado? Hoy, si deseas ver Nosotros los Pobres o Ustedes los Ricos o Pepe el Toro o cualquiera de las cintas que convirtieron a Pedro en leyenda, solo puedes hacerlo en Claro Video, la plataforma de Slim. El hijo del director Ismael Rodríguez, el hombre que filmó las películas más trascendentes de Pedro, lo resumió con una frase que duele cada vez que se lee. Santo que no es visto, no es adorado. Pedro Infante, el ídolo del pueblo, el hombre que pertenecía a todos los mexicanos, hoy pertenece a una corporación. Si quieres ver sus películas, tienes que pagar. Si quieres escuchar sus canciones completas, tienes que pagar. Si quieres recordarlo, tienes que pasar por la caja registradora de Carlos Slim. Hasta su memoria tiene dueño. Si era Pedro, ¿por qué tanto sigilo? Si no era Pedro, ¿dónde estaba él? ¿Por qué Antonio Pedro apareció exactamente 26 años después? ¿Por qué surgió justo cuando falleció el expresidente alemán? ¿Por qué nunca, ni una sola vez, negó ser Pedro Infante? ¿Qué obtenía con el misterio si era solo un imitador? ¿Por qué tantos famosos supuestamente sabían que Pedro seguía vivo y ninguno habló? ¿Por qué Pedro Infante Jr. murió con 12 puñaladas que clasificaron como suicidio? ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Qué sabía que no debía saber? Son demasiadas preguntas, demasiadas coincidencias, demasiados cabos sueltos. ¿Quién lo quería muerto? La respuesta está meridianamente clara. Todos. El narcotráfico que lo usaba como instrumento y que no podía dejarlo hablar porque conocía demasiado. Si Pedro hablaba, caían muchos con él. La familia alemán que no podía olvidar la humillación de Miss Universo. El hijo del expresidente traicionado por un cantante. El embarazo que obligaron a interrumpir. La vergüenza que nunca pudieron borrar. Matu, que lo tenía todo preparado para apoderarse de su fortuna, que lo había persuadido de no redactar testamento, que tenía los documentos listos para cobrar, que ganaba más con Pedro muerto que vivo.
La justicia mexicana que lo perseguía por bigamia, que lo había declarado criminal 6 días antes de que muriera, que iba a mandarlo a prisión o a destruir su imagen para siempre. Todos tenían motivos, todos ganaban con Pedro fuera del camino. Y el 15 de abril de 1957 alguien consiguió lo que deseaba. O eso creyeron, porque si el nieto de Pedro tiene razón, si las teorías son ciertas, si Antonio Pedro era realmente él, entonces Pedro Infante tuvo la última palabra. Sobrevivió. Resistió 26 años de encierro, 26 años de tormento, 26 años viendo cómo el mundo lo lloraba mientras él seguía con vida. 26 años aguardando. Y cuando finalmente salió, cuando falleció el hombre que lo mantenía cautivo, regresó. Volvió a cantar. Volvió a pararse en un escenario. Volvió a hacer llorar a la gente con su voz mientras Matu disfrutaba el dinero que le había arrebatado, mientras los alemanes festejaban su supuesta victoria, mientras la justicia mexicana cerraba el expediente, mientras todos los que lo traicionaron creían haber ganado. Pedro Infante seguía vivo, cantando, esperando, teniendo la última palabra sin que nadie lo supiera. Y cuando finalmente murió en 2013, según el nieto, murió en libertad, no en un avión en llamas, no en una prisión, no torturado, sino en libertad, habiendo cantado una última vez, habiendo visto a muchos de los que lo traicionaron partir antes que él, habiendo sobrevivido a todos los que quisieron destruirlo. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Es la fantasía de un nieto que se resiste a creer que su abuelo murió tan joven? ¿O es la verdad que nadie se atrevió a narrar durante décadas? Nadie puede probarlo, pero nadie puede desmentirlo tampoco. Y esa es la historia que nadie te había contado. Esa es la verdad que todos querían que olvidaras. Pero tú ya la conoces y la próxima vez que escuches su voz entonando Amorcito Corazón o 100 años o Corazón Corazón, vas a recordar todo esto. Vas a recordar a Matu y el Cadillac que costó $50 millones. Vas a recordar a Miss Universo y el embarazo que nadie puede olvidar. Vas a recordar el fallo de la corte 6 días antes de la muerte. Vas a recordar el ataúd sellado y los hombres con caretas. Vas a recordar a Antonio Pedro, el hombre que cantaba igual, que lucía igual y que jamás negó ser quien todos pensaban que era. Y vas a preguntarte lo que millones se han preguntado durante casi 70 años. ¿Murió Pedro Infante el 15 de abril de 1957 o simplemente dejó de ser Pedro Infante? La respuesta sigue ahí afuera, en algún documento que nadie ha encontrado, en algún testimonio que nadie ha escuchado, en alguna verdad que alguien todavía guarda, esperando a que alguien la encuentre, esperando a que alguien se atreva a contarla. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te dejó con más preguntas que respuestas, dale like a este vídeo y suscríbete a Detrás de la Fama para no perderte lo que viene, porque hay más historias como esta. Historias de ídolos que fueron cazados por quienes decían protegerlos, de fortunas que se desvanecieron en manos de quienes menos las merecían, de misterios que nunca se resolvieron porque a nadie le convenía resolverlos, de preguntas que nadie quiso responder durante décadas, de ataúdes que se sellaron antes de que alguien pudiera ver lo que había adentro, de hombres idénticos que reaparecieron cuando ya nadie los aguardaba, de muertes que llamaron suicidios aunque tuvieran 12 puñaladas, de verdades que permanecen enterradas esperando a que alguien las desentierre. Pedro Infante, el ídolo que todos querían ver caído y la pregunta que nadie ha podido responder. ¿Lo eliminaron o solo lo hicieron desaparecer?